Buenos días a todos. Bienvenidos a Find Your Faith Revival Center en Dyersburg, Tennessee. Espero que la palabra de Dios llegue a tu corazón hoy. Estamos en el mundo, pero no somos de él. Hoy me gustaría examinar brevemente la palabra mundo, tal como se usa en la Biblia, porque hay mucha confusión sobre el significado de la palabra y la actitud de los cristianos hacia el mundo. En una reunión de hombres de la iglesia en Seattle, Washington, se dice que uno de los hombres del grupo dijo que si la iglesia ha de tener su mayor impacto en nuestra generación, debe tener una mentalidad más mundana. Aunque en un sentido eso es cierto. Sin embargo, en otro sentido, o lo que dice la Biblia, es falso. La palabra mundo se usa por lo menos 249 veces en el Nuevo Testamento. La Biblia enseña que, puesto que vivimos en el mundo, estamos involucrados con el mundo. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Escrituras como esta parecen irrelevantes y imposibles para muchos líderes de la iglesia hoy en día. Dicen, vivimos en el mundo, sabemos que hay muchas cosas malas en ello, pero no vemos sentido en tratar de evitarlo. Sin embargo, al leer el Nuevo Testamento, está claro que no debemos enredarnos con el mundo. Ahora, a primera vista, un nuevo cristiano podría rehuir esta idea. Pero la pregunta que quiero hacer hoy es, ¿qué es el mundo? Y antes de contestar esta pregunta, vamos a rezar nuestra oración. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios, lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta, mi corazón es receptivo y nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. Hay por lo menos 3 significados asociados a la palabra mundo. Primero, la Biblia dice que existe un mundo creado. En Hechos, capítulo 17, versículo 24, dice, Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él contienen. Segundo, están los habitantes del mundo a quienes Dios ama y por quienes Cristo murió. En Juan, capítulo 3, versículo 16, yo creo, la más conocida versículo en toda la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Tercero, está el cosmos o el sistema mundial, que está encabezado por Satanás, basado en el yo, la codicia y el orgullo. Este es el mundo del que Dios advierte y es este sistema mundial y filosofía el que los cristianos deben evitar y del que deben permanecer libres. Las advertencias de las Escrituras son claras. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este mundo. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice, Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos
de este presente siglo malo. En otras palabras, el mundo era un peligro tan grande para nuestras almas que este peligro hizo que Cristo, el Hijo de Dios, fuera a la cruz para liberarnos de él. A lo largo de las Escrituras, las líneas están definitivamente trazadas entre el mundo de los incrédulos y el mundo de los hijos de Dios en Escrituras como Santiago capítulo 4, versículo 4. Así que cualquiera que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 17, versículos 14 a 16, el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo como yo no soy de este mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Y en Juan capítulo 15, versículo 18, Jesús dijo, si el mundo los odia, saben que a mí me odió antes que a ustedes. La Biblia también enseña que el cristiano enfrentará oposición en el mundo. Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Así como la vida de Cristo, con todo su amor, preocupaciones y desinterés, fue una reprensión al cosmos de su tiempo. Así nuestras vidas con Cristo, viviendo en nosotros hoy, traen crítica, oposición y persecución de aquellos que no pueden comprender el ministerio o el misterio de la gracia redentora de Dios. La Biblia enseña que no debemos desanimarnos por esta beligerancia. Debemos considerarlo como evidencia de que estamos identificados con Cristo. En Jesús dijo, en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, bienaventurados serán cuando los insulten, los persigan y dice falsamente toda clase de mal contra ustedes por causa de mí. Alégrense, porque grande es su recompensa en el cielo, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. En esta compleja generación en la que vivimos, no es fácil para el cristiano distinguir entre lo espiritual y lo mundano. En la Biblia, Satanás es llamado el ángel de luz. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, es un gran imitador y no siempre es fácil distinguir entre el mundo de Satanás y el reino donde reina Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 24, que si fuera posible Satanás engañaría incluso a los mismos elegidos. Ahora bien, este cosmos tiene su propio entretenimiento y diversiones y que impregnan la atmósfera de tal manera que hacen que el camino de la cruz parezca anticuado e irrelevante y que una persona piadosa parezca puritana. En gran parte de los medios de entretenimiento fomentados por el cosmos o el mundo, el nombre de Dios es a menudo profanado. El sexo es glamoroso y a menudo se ríen de una vida ética y de altos estándares morales cristianos. Incluso muchos cristianos son engañados para creer que no podemos disfrutar de la vida excepto como miembros de la multitud del cosmos. Sin embargo, las personas más felices que conozco son seguidores separados de
Jesucristo. No dependen de estimulantes artificiales. No tienen que recurrir a chistes enfermizos o sucios. No tienen que abusar de sus cuerpos para relajar sus mentes. La Biblia dice en Salmo 16, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Ser cristiano no es una pose o actitud piadosa. No es una larga lista de restricciones. Abre de par en par las ventanas de la verdadera alegría de vivir. El mundo nos quiere hacer creer que seguir a Jesucristo no es más que un montón de no lo harás. El mundo quiere hacernos creer que el cristianismo es un aguafiestas, un tipo de vida impasible, antinatural y anormal. Pero la evidencia bíblica es lo contrario. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquellos que se han convertido verdaderamente a Jesucristo conocen el significado de la vida abundante. La Biblia enseña que la mundanalidad es una fuerza, una atmósfera del cosmos que está en oposición y contradicción con todo lo que es piadoso y cristiano. Su meta es el placer egoísta, el éxito material y el orgullo de la vida. Es ambicioso y egocéntrico. A Dios no se le niega necesariamente, simplemente es ignorado o olvidado. Cristo designó a Satanás como el príncipe de este mundo 3 veces. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 30, viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. En Juan capítulo 16, versículo 11, Jesús dijo, de juicio porque el príncipe de este mundo es juzgado. Y en Juan capítulo 12, versículo 31, pues Jesús dijo, el príncipe de este mundo será echado fuera. Por lo tanto, la Biblia es clara en cuanto a quien los habitantes del mundo están bajo la influencia de este mundo con su astucia, engaño y hechizo, o están en Cristo y bajo la dirección del Espíritu de Dios. No hay terreno neutral. Las líneas están trazadas por la Biblia. Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículos 2 a 5, en los cuales andaban conforme a los pobres poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivamos como ellos, cursados de nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por la gracia, ustedes han sido salvados. Ahora bien, las palabras curso de este mundo llevan el significado de corriente o flujo. Hay una resaca, una corriente sutil que va en contra y en contradicción con la voluntad
y el camino de Dios. Sus remolinos son profundos y traicioneros. Son conmovidos y perturbados por Satanás y tienen la intención de atrapar a aquellos que caminarían piadosamente en Cristo. Satanás emplea todos los artificios a su alcance para acusar, tentar, frustrar y herir al pueblo de Dios. Su ataque es implacable. Pablo escribió en Efesios capítulo 6, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra maldades espirituales en las regiones celestes. Sin embargo, el cristiano no queda indefenso en este conflicto. Dios provee el poder para darnos la victoria sobre Satanás. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En 1 Juan capítulo 4, versículo 4, nos dice, ustedes, hijitos, son de Dios y han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Podemos vencer el ataque de Satanás y el poder de este sistema mundial de maldad por la sangre del Cordero. Nunca venceremos con nuestras obras de justicia, por muy loables que sean. Nunca venceremos por mera preocupación social o por identificarnos con las diversas revoluciones sociales que están teniendo lugar en el mundo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Estamos envueltos en un conflicto espiritual. Esta es una batalla frente a las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás, y nosotros estamos involucrados en ella. Se nos pide que elijamos un bando. La Biblia nos advierte acerca de de ser engañados por la maldad de este mundo. Las mentiras de Satanás se mezclan astutamente con la verdad. Cuando tentó a Jesús, fue convencidamente lógico e incluso citó las Escrituras. Así que la Biblia propone que los cristianos hagamos un pan limpio con todos los males del mundo y que nos separemos de ellos. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, por tanto, salgan del medio de ellos, apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo te recibiré. Se nos dice en Marcos capítulo 2, versículo 16, que Jesús comió con los publicanos o los recaudadores de impuestos judíos y también con los pecadores. Casi todas las personas con las que se relacionaba eran marginadas, pero su relación con ellos no era puramente social, sino redentora. Ahora bien, no debemos mezclar nuestros mundos en este punto. Aquí es donde radica la confusión. Dios quiso decir que no debemos mezclarnos con el mundo, sino que debemos dar testimonio al mundo. Debemos amar al mundo, de los hombres a quienes Dios ama. Se nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 13, que debemos llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, identificarnos con los poderes, los enfermos y los necesitados. Pero nuestros motivos no han de ser totalmente sociológicos, ni han de ser meramente humanitarios.
Al igual que la relación de Cristo, nuestra relación debe ser sociológica, humanitaria, pero principalmente redentora. Debemos amarlos, no en sus pecados, sino para que sean librados de sus pecados. Pero en cuanto a amar al mundo malvado, estar enamorados del sistema mundial del mal, debemos estar separados de él. Este es entonces nuestro problema: asociarnos y amar a aquellos que están involucrados en el mundo sin ser contaminados, influenciados por ellos. Esta distinción solo se puede lograr mediante un caminar cercano con Jesucristo, mediante la oración constante y buscando el liderazgo del Espíritu Santo a cada hora del día. Dios nos ha provisto los medios para resistir al mundo y separarnos de él. Y es nuestro apropiarnos de ese poder cada hora de nuestras vidas. Estamos en el mundo, pero el mundo no está en nosotros. Es bueno que un barco esté en el mar, pero malo cuando el mar se mete en el barco. Como nuestro Señor oró en Juan capítulo 17, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Los cristianos son como las corrientes del Golfo que están en el océano y sin embargo no forman parte de él. Esta misteriosa corriente desafía al poderoso Atlántico, ignora sus mareas y fluye constantemente a su continuación. Su color es diferente, siendo un azul más profundo. Su temperatura es diferente, siendo más cálida. Su dirección es diferente, siendo de sur a norte. Está en el océano, pero no forma parte de él. Entonces nosotros como cristianos estamos en el mundo, entramos en contacto con el mundo y sin embargo conservamos nuestro carácter distintivo del reino y nos negamos a permitir que el mundo nos presione en su molde. Ahora el mundo es muy consciente de su vacuidad, de sus sueños incumplidos, de su fracaso para hacer frente a la vida. El sistema mundial es inadecuado para satisfacer las necesidades más profundas del corazón humano. Este es el terreno ideal para la implantación del Evangelio. Dios ha considerado oportuno confiarnos la obra de su reino. Si el sistema mundial cambia, será a través de nuestro testimonio. Hace muchos años había una tremenda hambre de Dios en Kansas City. Hubiera sido estupendo haber estado ahí para ver a esas 53,000 personas abarrotadas en el estadio Arrowhead, donde juegan el fútbol americano de los Kansas City Chiefs. Esa fue la multitud más grande que se haya reunido para cualquier evento en la historia de esa ciudad del Medio Oeste. No estaban ahí para ver un espectáculo, ni para ver un partido de fútbol profesional. Estaban ahí para escuchar el Evangelio de Jesucristo. Fueron atraídos ahí por el hambre inexplicable del corazón humano, por la palabra de Dios Todopoderoso. La responsabilidad principal del cristiano no es reformar al mundo, ni rehacer el sistema mundial, ni poner vino nuevo en odres viejos, como dice en Mateo capítulo 9, versículo 17, sino proclamar la buena nueva del Evangelio, que Dios ama al mundo
lo ha redimido a través de la cruz de nuestro Señor y Salvador y busca salvarlo. Luego, después de que los hombres y las mujeres han venido a Cristo, regresen al mundo para vivir para Cristo como un testigo al mundo. Y entonces se convierten en sal, se convierten en luz. Como vemos en Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, y tienen su influencia sociológica y política sobre el mundo. Y finalmente, los cristianos esperan el fin del mundo. La Biblia enseña que Dios va a renovar el mundo, librarlo de su maldad, y según Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, que Satanás mismo será arrojado finalmente al lago de fuego y azufre. Y déjame terminar el mensaje de hoy con esto. La Biblia dice en el libro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 12, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos serán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Por lo tanto, debemos despreciar al mundo. Debemos obedecer sus leyes. Debemos amar a aquellos por quienes Cristo murió. Debemos rezar por ellos, dar testimonio de ellos, ayudar en todos los proyectos sociales que podamos que valgan la pena. Pero sin embargo debemos lograr la más difícil de todas las tareas, no contaminarnos al mundo. Esta es la posición del cristiano. Este es el trabajo del cristiano. Amén. Y con esto vamos a rezar nuestra oración de salvación por los que nunca han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora es su oportunidad de abrir sus corazones y sus brazos. Él está tocando la puerta. Deje que entre para cenar con ustedes y ustedes con Él. Y los de nosotros que hemos aceptado antes, pero por alguna razón u otra necesitamos renovar nuestra comunión con Jesús, ahora es su oportunidad también. Repite todos esta breve oración después de mí. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Quiero darle gracias por estar con nosotros este gran día y esperamos que lleguen aquí por internet. Si están mirando por Facebook, por favor, mandas un mensaje de donde están mirando. Y los que
están aquí por YouTube, por favor, marque, suscribe a nuestro canal y con esto vamos a dar una oración final. Padre Dios, te damos gracias por estar con nosotros este día tan glorioso, por ser nuestra inspiración y nuestro día. Te pedimos que a medida que avanzamos en nuestra semana por delante, sea la luz que ilumine nuestros caminos y nuestras vidas, para que podamos ver la gloria de tu ser y que experimentemos la salud divina. Te pedimos que bendigas nuestras finanzas y nuestras cuentas bancarias, nuestras propiedades y nuestras familias. Padre, tu palabra dice que nos llevas junto a las aguas tranquilas y nos haces descansar en verdes pastos. Nuestra paz y bienestar se deben a tu bondad y gracia. Aunque caigan 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra derecha, nada se acercará a nosotros ni a nuestras propiedades, porque residimos bajo la protección de tus alas. Tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio. En ti te confiamos, en ti nos consolamos. Aunque caminemos por la valle de sombra de muerte, no temeremos ningún mal, porque tú estás con nosotros. Tu bondad y amor nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de su Hijo Jesús. Amén. Los esperamos la semana que entra, cuando vamos a tener otro mensaje de Dios. Hasta entonces, que pasen un buen día y Dios les bendiga.